Buen día. El día de hoy presentaremos el avance 3 de nuestra participación en la clase de Problemas y Desafíos del Perú actual de la Universidad Tecnológica del Perú. Somos el grupo número 4. Estamos conformados por Cuentas Apolo, Farfán Flores, Anko Umantaya, Segami Kanashiro y quien les habla, Mori Castillo. Primero, deseamos dar una introducción muy vaga sobre cómo se desarrolla realmente la reforma agraria, su contexto y principalmente nuestra postura frente a ella. A inicios de la década de los 60, el Perú estaba enfrentando una desigualdad bastante profunda, como si fuera la época colonial. Pero mientras en las ciudades se empezaba a ver modernización, no solamente hablando de máquinas, sino también en el ámbito social y político, en el campo y en las provincias la realidad era completamente distinta, ya que millones de campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían y sobre todo vivían bajo condiciones precarias y abusivas. Las haciendas tenían un poder económico y social muy fuerte que mantenía sometidos a los pueblos andinos. Estos permanecían obviamente marginados y sin un acceso digno a educación, salud y con decir que no tenían derechos laborales básicos, se puede intuir que no eran considerados sujetos de derecho. Esto obviamente generó mucho más resentimiento en el proletariado hacia la ciudad. Esto generó resentimiento y división fuerte en la nación, ya que una pequeña parte que vivía en la ciudad tenía todos los recursos que podía poder necesitar o requerir para una vida digna, mientras que la mayoría, quienes eran indígenas o hijos de indígenas, tenían una vida mucho más precaria al ser vistos como una mano de obra barata, a quienes no se les pagaba. Esto obviamente generó malestar en los campesinos, ya que se provocaron protestas, tomas de tierras, movimientos, y obviamente todo esto no exigía nada fuera de lo habitual, simplemente un cambio estructural para que ya no se viviera una desigualdad o una brecha desigual tan grande. Em, en la siguiente diapositiva podemos ver algunas imágenes de la época que se relacionan a la reforma agraria. Tenemos que entender también que la reforma agraria no fue simplemente una medida económica o social, sino fue todo un acto político y bastante simbólico, ya que esto marcó una nueva era para el Perú, en donde los campesinos ya no eran vistos como mano de obra o un simple trabajador, sino como una persona que merece derechos y como sujetos de derechos dentro de nuestro Código Civil y nuestra Constitución. Por primera vez en la historia del Perú, el Estado peruano estaba empezando a ser más equitativo y menos excluyente. Obviamente, este solamente fue un pequeño paso de todos los que se iban a dar más adelante. En esta exposición, mi grupo y yo deseamos demostrar por qué la reforma agraria fue una respuesta legítima e incluso necesaria ante tantas injusticias. Esto permitió obviamente visibilizar el campesinato, cambiar las bases y sentar condiciones para un país más democrático. A continuación, dejo a mis compañeros. Bueno, en esta parte del contexto social e histórico de los años 60 podemos ver cómo muestra la primera diapositiva que el Perú vivía en una desigualdad muy marcada desde tiempos coloniales. En las ciudades ya se notaba cierta modernización, pero en el campo la situación era totalmente distinta. Los campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían bajo condiciones muy duras y sin derechos laborales. El poder estaba concentrado en las grandes haciendas y los pueblos andinos quedaban completamente excluidos. A causa de esta desigualdad comenzaron a surgir protestas rurales, tomar tierras y movimientos campesinos que exigían un cambio real. Todo esto generó una gran división y resentimiento social. Aquí podemos ver la diferencia en el antes, el sistema de haciendas que mantenía a los campesinos en una situación de dependencia total, y después con las reformas agrarias que se buscó reconocerlos como propietarios de la tierra. En este contexto es clave para entender por qué la reforma agraria fue vista como una respuesta necesaria a una estructura injusta que ya no podía sostenerse más.
Para lograr la reforma agraria se llevaron a cabo una serie de medidas concretas que transformaron por completo la estructura agraria del país. En primer lugar, se realizó la expropiación de las grandes haciendas, tanto productivas como ociosas, y se establecieron límites a la cantidad de tierras que podía tener una persona. Esto buscaba acabar con el latifundio, que concentraba la propiedad en manos de muy pocos. Después vino la retribución de la tierra. Las tierras expropiadas fueron entregadas a los campesinos, muchas veces a través de cooperativas agrícolas y sociedades de interés social, aunque también se reconoció y fortaleció el papel de las comunidades campesinas tradicionales. Otro paso clave fue la implementación de leyes y decretos, como el derecho de la ley número 17.716 en 1969, que le dio un marco legal a todo el proceso y definió los mecanismos de transferencia de la tierra. Junto a esto, el Estado impulsó la modernización del campo, promoviendo la construcción de infraestructuras de riego, el uso de nueva maquinaria, la electrificación y la asistencia técnica para mejorar la producción. Además, se fomentó la organización campesina para que los agricultores pudieran defender sus derechos y participar activamente en la nueva estructura agraria. En conjunto, estas medidas buscaron reducir las desigualdades sociales históricas, eliminar los latifundios y aumentar la productividad agrícola en el país. La reforma agraria en el Perú tuvo consecuencias muy importantes para el desarrollo social de nuestro país. En primer lugar, puso fin al sistema de haciendas y al poder de los grandes terratenientes, conocidos como gamonales o hacendados. Con ello, se logró romper una estructura de siglos de abuso y desigualdad en el campo, y miles de campesinos dejaron de vivir bajo condiciones de explotación, ya que trabajaban sin ninguna recompensa monetaria. Además, la reforma permitió la redistribución de las tierras, lo que permitió que muchas familias campesinas por primera vez pudieran ser dueñas de sus parcelas o formar parte de cooperativas agrarias, lo cual no solo transformó su economía, sino también su autoestima, lo que les brindó un verdadero sentido de dignidad, pertenencia y justicia. Otro aspecto positivo fue el fortalecimiento de la organización campesina, ya que nacieron cooperativas, comunidades que impulsaron el trabajo colectivo y la participación social, haciendo que la voz de los campesinos empezara a tener peso en las decisiones del país. La reforma también ayudó a contribuir en la mejora de las condiciones de la vida en el campo, ya que facilitó el acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos en zonas rurales que por mucho tiempo habían sido olvidadas por el Estado. La reforma eh, fue un proceso que ayudó a reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad y marcó un paso importante hacia el reconocimiento del valor y los derechos de los campesinos peruanos. En conclusión, hay que mencionar que la reforma agraria no fue perfecta y tuvo muchos errores, pero tenemos también que entender que fue completamente necesaria. Analizar el impacto que tuvo a nivel social no significa simplemente vendarnos los ojos y negar los errores que hubieron, sino entender y reconocer que para el momento y la época que se vivía fue sumamente valiente y urgente para el ciclo en el que estábamos. Esto simplemente sentó bases para iniciar una nueva era en el siglo XX y XXI. Esto también representó el intento más fuerte y firme del Perú para poder corregir siglos de injusticia que se vivían para minorías que eran apresadas. También esto fue para darles voz
voz y votos a quienes fueron silenciados, en este caso los campesinos y gente de minoría racial. Esto lo afirma Zapata en su ensayo, ya que él afirma que el mayor legado de esta reforma no solamente fue la repartición de tierras y bienes, sino que la dignidad fue recuperada para el campesinato peruano. Eh, Estas son nuestras bibliografías utilizadas y gracias a esta bibliografía podemos mirar atrás y entender que la reforma agraria no fue un fracaso o simplemente violencia arbitraria, sino fue un punto de partida necesario para poder tener un Perú mucho más justo e inclusivo. Este sería el fin de nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su tiempo y su atención.